El doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón ha sido un compañero de viaje de nuestros últimos 30 años. Siempre ha estado en la revista, siempre hemos tratado temas. Y me da mucha preocupación porque él ha concentrado todo su trabajo público, es decir, en los medios, en el tema haitiano. Sin embargo, aquí se olvidó que al doctor fue de los primeros que trabajó en la lucha contra la corrupción, siendo, ¿cómo se llaman, doctor, los antiguos jueces de instrucción? ¿Cómo se llaman? Juez de instrucción. ¿Así todavía se llaman? No, ahora se llaman, bueno, ahora no, después de la reforma procesal penal, juez de la instrucción. De la instrucción. Sí. Bien. Yo recuerdo esa época y recuerdo que le costó hasta el puesto, ¿verdad? Porque estaba prohibido luchar contra la corrupción. Sí, bueno, eso fue una etapa de la vida. Yo entré a la judicatura muy joven, Ahora, pero ya de eso hace demasiado tiempo, creo doctor, que gracias por estar aquí. Pero vamos a hablar un poquito de eso. Doctor, ¿usted cree que usted puede hacer un gobierno basado exclusivamente a luchar contra la corrupción, que es necesario, y específicamente con una corrupción selectiva? De que yo me pregunto, y cuando miren Germán y Berenice elaboren un expediente lo suficientemente sólido para poder llevar a Danilo Medina a la justicia y se lleve y se pruebe que fue o cómplice o hizo ceguera voluntaria, cualquiera cosa que usted quiera, y lo condenen a 20 años, Fujimori. Pregunta, ¿y qué va a hacer el PRM? ¿Ya resolvió su programa de gobierno? No, bueno, es una pregunta capicúa, pero le voy a decir algo, sí. tan sencillo como esto. La judicialización de la política es uno de los campos en donde se desarrollan estrategias para la eliminación o minimización, reducción del adversario. Ahí está su respuesta. ¿Y la eliminación o reducción, minimización del adversario. Para eso se judicializa. Claro, porque a ver, en todo gobierno administra la cosa pública en términos económicos. Y obviamente a todo el que le revisan algo le van a encontrar. Usted puede agarrar cualquier cosa. Que el doctor del PLD, el doctor Fernández, no lo incluye, porque es para eliminar específicamente un contrario. Es que la eliminación del adversario puede ser por múltiples medios, porque es que eso no tiene nada que ver, obviamente, con el sentido purista de lo que es la búsqueda de justicia, que debe ser algo que debe estar absolutamente desprendido de todo interés. Yo, por ejemplo, cuando veo que la persecución judicial tiene visos de histrionismo, mucho vedetismo de parte del investigador o del persecutor, ahí hay otra cosa. Bien. Diciendo eso creo que dije muchísimo, ¿verdad? Sí, yo me doy por contestado. Doctor, cuando vino la noticia, la primera información de que mataron a un presidente haitiano, inmediatamente lo segundo fue, había personas que hablaban español. Es decir, no se pierde tiempo ni recursos para pegarle eso a República Dominicana. Nos salimos debajo de una patana. No solamente porque no estábamos, sino porque el comportamiento de las autoridades dominicanas, yo entiendo que fue correcto. Hábleme solamente de ese punto, del interés que hay de culpar a República Dominicana de todas las desgracias que han afectado a la hermana nación. Otro detallito para sumar esa pregunta. Sí. Se dijo que el hecho fue planificado aquí. También. Claro, cuando no fue cierto. Sí, y que un avión de un dominicano fue también. que lo transportó. Un Sí. avión que transporta gente de todas las... Sí, y una nota de prensa con una supuesta voz de una primera dama herida muy gravemente diciendo que entre los posibles responsables estaban las luchas por el agua, cuando hacía menos de 3 meses que había un diferendo entre ambos gobiernos por un tema de la construcción de un canal. Siempre hay interés. Siempre. Mire, obviamente cuando uno tiene ese antecedente de haber sido investigador, uno ve todo
lógico, bajo el prisma de lo que uno domina con cierta competencia. Y obviamente en un caso de un magnicidio, que es un magnicidio a medias, porque él había dejado de ser presidente constitucional por el vencimiento de su mandato, y era, por lo tanto, una figura muy repudiada por gran parte de la población. Es decir, doctor, en ese problema están con el primer ministro sí, también, que allá nunca hay nada, ni que sea constitucional. Sí, pero lo que quiero decir es que independientemente de la falta de legitimidad de su mandato, ya él no lo era. Ya no lo era, pero era la autoridad reconocida por parte de la comunidad internacional, es decir, y la que define a quién se reconoce como gobierno válido. Internacional. Indudablemente, porque ¿qué es lo que ocurre? Que el hecho, cuando acontece, obviamente en las circunstancias que se da, lo primero que llama la atención es que no resultase nadie más herido. Y esa es la primera evidencia criminal para tú demostrar que hubo cierto nivel de connivencia en sus círculos inmediatos de seguridad. ¿Por qué? Porque un jefe de Estado no es un ciudadano común y corriente, es alguien que su seguridad es custodiada de manera muy intensa. Entonces, si no hubo ninguna escolta, herido, y no hubo ningún tipo de confrontación, no hubo combate, pues obviamente hay una connivencia, una complicidad a su alrededor. Por lo tanto, cuando uno ve la hipótesis criminalística de la autoridad, la oficial, que es la que dirige el jefe de policía León Charles, que es un hombre de los norteamericanos, vale decir. O sea, la persona que tiene más vínculo en el gobierno norteamericano con la autoridad haitiana es León Charles. El jefe de la policía haitiana. El jefe de la policía haitiana, porque es a quien deja encargado de la seguridad del país completo la BINU, que es la entidad de las Naciones Unidas que sustituyó la MINUSTAH. Y es quien encabeza, a ver, que también la policía tiene una división, porque recuerda que hay dos grupos, uno que reconocía a Jovenel Moïse y otro que no. Los que se fueron con la oposición son los llamados Phantom 509, a quienes define León Charles como terroristas y aliados de las bandas. Pero atención, las principales bandas eran aliadas del gobierno de Jovenel Moïse. Es una situación confusa, pero la hipótesis de quién fue posiblemente el perpetrador y el que planificó y el que ejecutó, o sea, todo el aparato de conspiración, obviamente dejaba un hueco muy grande. ¿Y no fue el doctor ese que dice? Es que, vuelvo y repito, es un tema de análisis de la poca evidencia confirmable que existe, más allá de las simples hipótesis. Y entonces, obviamente, tú tienes que hacer que se articule esta hipótesis de perpetración con el sentido del magnicidio. ¿Era un magnicidio o era un golpe de Estado? No quiero. O las dos cosas. No quiero interrumpir algo que tiene secuencia que usted va. Sí. Déjeme ponerle dos elementos y arranque por ahí hasta que usted quiera. Mire, un hombre que no tenía ninguna base. Hoy el pueblo entero pide justicia y nadie lo quería. Y segundo, ¿quién es el beneficiario de esa muerte? Bueno, lo primero es el asesinato de Jovenel Moïse, independientemente de las repulsas que provoca, las condiciones en que se dio, porque es un crimen atroz, es decir, es un mandatario que es masacrado con un nivel de violencia y de saña inusual. Más de 12 disparos, evidencia de que hubo una violencia extrema ejercida contra él, le sacaron un ojo, la cantidad de golpes en el cráneo que refleja que con un objeto contundente le dieron. Eso sí es comprobable porque las imágenes de las radiografías del cadáver han circulado y no han sido desmentidas, es decir, esas son las radiografías del cadáver y eso te demuestra a ti que hubo un nivel y radiografías de las extremidades que fueron también fracturadas, una pierna, un brazo. ¿Hubo tortura? Hubo mucha violencia, no se saben las circunstancias porque habría que estar ahí, pero algunas, por ejemplo, de las heridas de bala son evidentemente heridas defensivas. Por ejemplo, cuando a ti te van a disparar al rostro, lo lógico es la reacción instintiva de protegerte el rostro. Hay algunas de las heridas porque circularon en las redes sociales, se filtraron una enorme cantidad de fotografías y algunas muestran que evidentemente mucha de esa violencia se ejerce no sobre un cadáver, sino sobre una persona viva. Y algunas de estas heridas son evidentemente mortales por necesidad y producen una muerte inmediata. Usted que es médico, usted sabe que el hueso frontal es uno de los huesos más duros del cuerpo. A él le fracturaron el hueso frontal, a culatazo, a tener un hundimiento del cráneo a nivel frontal.
No hay que ser patólogo ni médico para saber que él evidentemente fue golpeado en el rostro. Y eso es incompatible con un acto de sicariato simple. Porque el sicario sencillamente dispara, mata y se retira de la escena. El tema del vandalismo en su habitación es propio del acto de despojo y bueno, eso es propio de la soldadesca, que se lleven una chequera, ese tipo de cosas. Eso no tendría nada de raro con la personalidad de quienes han sido presentados como los perpetradores materiales. Es decir, que después de que mataran a una persona, empezaran a recoger y a robarse cosas, eso no tendría nada de extraño. Lo que sí es extraño es el tipo de violencia física que se ejerce contra un primer mandatario. Pero no da un sicariato de colombiano, no van a hacer eso. No, el sicario profesional no actúa así. Es decir, tú tienes que tener esa evidencia física y darte cuenta que hay algo que no encaja. Luego, ¿a quién matan y para qué? Entonces, cuando tú presentas la hipótesis oficial, tú tienes que articular esa idea del plan criminal, del complot, de la conspiración, con su viabilidad, para que la versión, la hipótesis sea verosímil, o sea, que haya verosimilitud. Entonces resulta, tal y como te señala la segunda pregunta, ¿quién es presentado como el supuesto beneficiario de este plan de magnicidio y golpe de Estado? Un médico, pastor evangélico, que tiene asentado sus actividades en la Florida, totalmente desconectado de la vida política en Haití. Entonces, obviamente, eso no encaja. Luego, lo que cuesta armar un operativo así, y las cifras que se han manejado en la hipótesis oficial, la cantidad de dinero que circuló fueron de apenas $172,000. Y tampoco se presenta una articulación evidente o clara entre este supuesto cerebro político, sí, que sería este médico. Ese costo que usted está dando, da por sentado que los sicarios fueron los colombianos. Sería caro. Esa es la hipótesis oficial. Pero puede ser que haya sido la escolta, que era más barato. Pero no tiene sentido político. Es decir, ¿quiénes son presentados como responsables o vinculados al crimen? Obviamente hay una deficiencia en la seguridad y que nos hace sospechar razonablemente que el círculo íntimo de la seguridad del presidente, que son Dimitri Gerard, el jefe de la escolta, y el otro, la Guardia Civil, Jean la Guardia Civil, porque son dos círculos de seguridad, uno externo o perimetral y el otro que es el más íntimo, que es el de los guardaespaldas, y ninguno de los dos operaron. Por lo tanto, que estén detenidos estos dos como evidentes responsables, pues tiene toda la lógica del mundo. Claro, pero tú necesariamente tienes que conectar estas dos personas con a quienes tú señalas como los responsables de la planificación y financiamiento y los vínculos mostrados hasta el momento no se encuentran. Es decir, tú necesariamente tienes que conectar en un hilo operativo, vinculante. Financiero. Sí, pero que también la cantidad de dinero, $172,000, nosotros no tenemos que ser importadores de armas para saber que $172,000 no alcanzan para comprar todo ese armamento. Ni para uno solo, porque el que se va a dejar su país para ir a matar a otro, hay que darle más de eso. Es decir, la hipótesis policial, atención, que es compartida por los medios colombianos en muchísimos puntos comunes, pues obviamente demuestra inconsistencias que resultan poco entendibles. Entonces, obviamente uno tiene que pensar en otras hipótesis. La primera es, ¿a quién beneficia el crimen? Doctor, ¿a quién beneficia el crimen? Mire, en 10 ocasiones, ya Carlos debe estar aburrido de que yo lo repita. Yo he mencionado un intento de entrevista que hice con un prisionero narcotraficante para que me hable. Me dijo, no puedo porque estoy buscando la libertad condicional y no me conviene hablar. Se llama de Rolando Florian Félix. Coincidimos con lo de Paya. 2 días después de lo de Paya, hablé con él, insistiendo en que me hiciera el programa, que el procurador me autorizó a que si él lo aceptaba. Y me dijo, lo de Paya fueron militares. Digo, ¿y por qué usted lo dice tan? Dice, porque militar no mata servidumbre. Y a la mujer la hirieron porque se metió en el medio, pero esa gente fueron a matar a una persona. Y la servidumbre la dejaron amarrada. Pero cualquiera de los dos grupos, porque los policías son militares, la escolta de él, y los colombianos son súper militares. Sí. Entonces mataron al que fueron a matar. Sí, pero vuelvo y repito, en el punto básico inicial, la violencia ejercida sobre la víctima, el nivel de gravedad de las lesiones,
que son incompatibles con un acto propio de eliminación en un magnicidio. O sea, tú matas al jefe de Estado y te vas de ahí, pero no te quedas ejerciendo ese tipo de violencia como golpes en el cráneo, evidentemente con un objeto contundente. Puede ser una culata de un fusil o puede ser cualquier cosa, un palo. Pero eso es incompatible, salvo que hubiese o un elemento... Usted hace lo que va a hacer y se fue. Lo que te quiero decir es que cuando tú ejerces un nivel de violencia sobre una persona, el tipo de herida y la frecuencia de las mismas en un periodo de tiempo en el que se ejerce, la cantidad y gravedad de las heridas, también te dice mucho sobre qué persigue el que está agrediendo. Es que ahí hay dos cosas. O tenía que haber. Mire, ahí hay dos elementos que no lo han sopesado. Mire, esa barbaridad de la forma que fuman solamente caben dentro de dos sectores criminales y de sicariato. Uno, la gente del narcotráfico de México. Cortan cabeza, matan familiares, lo destruyen. Y lo otro es Haití. Es una forma de matar en Haití, de ir más allá de la muerte, destruir el cuerpo y cosas. ¿No ha pensado en eso? La hazaña. Indudablemente, pero en el contexto en que se da, porque es en la residencia familiar y no es cualquier, vuelvo te repito, no es cualquier muerto. Si la desmembración o la violencia es ejercida por ejemplo, una multitud, por ejemplo, Jean-Jacques Dessalines, el primer mandatario haitiano que muere, lo desmembraron, pero lo desmembra lo matan y lo descuartiza una multitud, solamente quedó el cráneo, que quedó rodando en las calles, en los lodazales, y fue recuperado por una demente llamada Defilé, que era un personaje casi folclórico de Puerto Príncipe, Defilé la Fol, Defilé la Loca, y es quien recupera el cráneo de Dessalines y lo coloca sobre una columna, y eso es lo único que se recuperó del cadáver de Jean-Jacques Dessalines. Pero eso es una circunstancia que se explica por sí sola de por qué se ejerce mucha violencia o se desmembra un cadáver. Pero de este tipo de atentado, obviamente cometido con planificación, no es compatible, eso no es discutible, no es compatible con el tipo de violencia y la cantidad de violencia que se ejerce. Entonces tú tienes varias hipótesis. O a esta persona se le trata de ejercer coerción con extrema violencia y dolor para que ejecute algún acto, por ejemplo, firma tu renuncia. Este papel. O puede ser un ensañamiento por un tipo personal, es decir, por una razón de tipo personal contra el mandatario. Entonces eso... Independientemente pero si ese de que sea ensañamiento, que es lo que más parece, ese ensañamiento es de propio de un haitiano. No, es que la hipótesis oficial señala que los responsables son fundamentalmente colombianos, soldados profesionales colombianos. Entonces tampoco es compatible. Es decir, en la hipótesis presentada por la autoridad, el tema del narcotráfico no circunda. Entonces, obviamente, ¿a qué se ha circunscrito? Entonces, ¿a quién beneficia? ¿A quién beneficia? Bueno, esa es otra línea de especulación. Y no hablo solo del individuo, o sea, sino de a qué sector. Esa es otra línea de especulación, porque hasta ahora todo ha girado alrededor de las circunstancias de quienes son presentados como ejecutores materiales y sus posibles patrocinadores. Es decir, el vínculo o hilo que une a todos los presentados es alrededor de la planificación, financiamiento y ejecución del atentado. Pero ahí no hay una vertebración muy débil del proyecto a gran escala que significa un magnicidio para tomar el control político, que es un golpe de Estado, porque presentar a Sanón es casi un chiste. Es porque, a ver, ¿es realizable un golpe de Estado y toma del control del poder del Estado? La respuesta es no, porque no tiene articulación política. Por la fuerza. Eso es un magnicidio. Matar a un presidente es sencillamente matar al jefe de Estado. Punto. Pero si se asume dentro de un contexto o un plan de toma del control político, es un magnicidio como parte de un golpe de Estado. Porque no necesariamente un golpe de Estado tiene que matar al presidente. Atención. Entonces, en esa línea de a quién beneficia... Usted lo que está diciendo es que fue un magnicidio, pero que no fue un golpe de Estado. No llegó a ser un golpe de Estado completamente, aparentemente. ¿Por qué? Porque los beneficiarios indirectos, en este caso, que es el señor Claude Joseph, que es quien a pocas horas de ocurrido el hecho y sin haberse investigado nada, ya dice, estas personas hablaban español, se mandó directamente dónde estaban estas personas hospedadas que habían sido, que eran conocidas de los aparatos de seguridad del Estado, porque esa gente trabajaba para el gobierno, había sido contratada como soldadesca privada, mercenarios, pero por gente vinculada al gobierno, y el gobierno sabía que esa gente estaba ahí.
¿Por qué contratan a este personal de seguridad? ¿Desconfiaba acaso la autoridad de la lealtad de quienes estaban encargados de su seguridad? Porque esa es la pregunta que hay que hacerse. Sí. Resultaría lógico pensar que cuando tú tienes que buscar una gente de fuera es porque tú no confías en la casa. ¿Quién buscó a la gente de fuera? El personal, todos estos soldados o ex soldados colombianos habían sido contratados y participaban en estas labores de seguridad de autoridades y de ¿Y personalidades. por qué ella lo exculpa? No lo exculpan, los acusan. Ella dice, le estoy viendo la cara a No, yo no lo estoy exculpando en la ejecución material. Lo que le estoy diciendo es que el bigger plan, el plan grande es saber qué sentido tiene la ejecución material con un plan más amplio de toma del control político. Porque tú no matas a un presidente como tú mataron al que te mató, al que te quitó una novia o el que te debe un dinero. Es decir, es algo mucho más grande. Estamos hablando de la autoridad. En los 2 días que no había primer ministro, ¿quién mandaba en Haití? Inmediatamente hubo un reconocimiento muy apresurado de parte del Departamento de Estado y de la OEA como autoridad legítima a Claude Joseph, que es quien da la primera información al público con una cantidad de detalles mucho antes de que haya una investigación armada. ¿Entiendes? O sea, esos son detalles que usted tiene que ir sumando y eso obviamente... ¿Y al neurocirujano quién lo pone? Lo ponen después. ¿Y ese no fue el que puso Moisés? No, usted se refiere a Ariel Henry. Ariel Henry, es que hay muchos médicos en el medio. Ariel Henry es designado 1 día y medio, casi 2 días, antes de. Y obviamente eso es un no elemento. Lo confirma. No, que no le da tiempo de formar gobierno. Que es el primer ministro. Es el actual primer ministro. Y obviamente, si tú tienes a alguien que aspira muy cerca de ti, eso es una hipótesis, una especulación de mi parte, a sustituir al jefe, al mandatario, que no sería el primer ejemplo, ni el último, de un subalterno que elimina a su superior para ocupar su puesto. A ver, ¿quién traiciona a Toussaint Louverture y lo vende a los franceses? Jean-Jacques Dessalines, su oficial más cercano. Es decir, no es la primera vez ni la última en donde sería posible que un subalterno conspirara contra su jefe inmediato. Entonces, ¿qué ocurre? Que quizás aspira en esta especulación, si te quitan, tú vas a perder el control. Tú aceleras la ejecución. Y eso encajaría, esa hipótesis, que quizás es aventurada, en un elemento. La supuesta orden criminal de eliminación se da pocos días, o sea, en periodo de tiempo muy inmediato a la perpetración del hecho. Es decir, la muerte no es lo primero planificado. Él hubiera esperado más para tener más control si hubiera estado atrás de eso. En esa situación hipotética, por supuesto, pero obviamente él es la persona que se declara autoridad legítima y a quien es reconocido anticipadamente, yo diría, o prematuramente por el gobierno norteamericano. Cuando el gobierno norteamericano pega una reversa y pone distancia de la no reconocemos a nadie. Es cuando sale el reportaje del medio colombiano, la televisora Caracol. Entonces ahí no hemos reconocido a nadie y entonces cambia el Core Group, Estados Unidos y los demás países y la OEA. Y dice, no, vamos a reconocer la validez a la designación de Ariel Henry, porque Ariel Henry incluso cuando él dice, pero es que me han nombrado y Claude Joseph, no te preocupes que tú vas a seguir siendo parte del gobierno y te voy a dejar como canciller. Es decir, en esos 2 días, 3 días, pasa eso. Entonces, obviamente todo esto tú tienes que no descartarlo, sino como no tienes una hipótesis definitiva, o tomarlo en cuenta para explorar otras posibilidades. A mí lo que más razonable me resultaría es pensar que hubo un plan de golpe de Estado y que obviamente las cosas no salieron como se pensaba. Bien, doctor, el presidente de la República de aquí y los 3 expresidentes que están fuera del poder tienen militares a su servicio. Esos militares están al servicio de esos políticos, pero su verdadero jefe no es ese señor, aunque después por lealtad y qué sé yo, pero no es esos generales son del ejército, de la aviación, de la marina. La pregunta es la siguiente: Mois tenía una escolta. ¿Esa escolta era militar o policial? Policial. Policial. Entrenada con esquemas militares, pero policial. ¿Esos policías eran subalternos del actual jefe de la policía? Así es. ¿Qué posibilidad hay de que el jefe de la policía, que hay quien está investigando, le cargue más el dado a los colombianos que fueron contratados que a los verdaderos autores? Todas. Como diría el lema de un desaparecido grupo financiero, todas las posibilidades. Existe, ¿verdad? Claro.
Porque obviamente, mira, hay ciertas cosas, don Julio, que hay que tener en cuenta. Para perpetrar un hecho como ese, hay que tener, en las circunstancias que ocurrió, ciertas condiciones que te van eliminando posibilidades. Es decir, para tú saber cuál hipótesis es la que probabilísticamente tiene mejor campo. Tú tienes que tener poder de fuego, necesitas acceso a armamentos, necesitas recursos para tropas y necesitas neutralización del aparato de seguridad inmediato al presidente. ¿Cuántos de los que están como sospechosos habituales reunían esas condiciones? Pero también necesita un plan, es que no hay un plan. Cuando tú dices, ¿a dónde estaban? El que llega se hospeda en hotel, el que se va lo agarran de una vez. Sí, pero tenemos estos tres elementos. ¿Quién armó el muñequito este que está tan bien? Ya hay autoridad en Haití. ¿Quién armó eso? No, eso es armado fundamentalmente por el gobierno norteamericano. Recuerda que cuando el gobierno norteamericano reconoce a Ariel Henry, lo hace con una condición o con una orden, le traza una línea. Tiene que formar un gobierno de consenso. Y en un día, Ariel Henry nombra un gabinete, un cuerpo ministerial que funciona como Consejo de Ministros y Gobierno, que él encabeza como primer ministro. Él se designa a sí mismo como ministro de Trabajo porque es el área donde él tuvo experiencia una de las veces que fue ministro en otros gobiernos. Y lo convierte en un gobierno de consenso incorporando a 3 personas que provienen de la sociedad civil. Eso es como si fuera una especie de mantra que le da consenso. Sí, gente que no representa a nadie. Es decir, a ver, sería lo mismo aquí decir, formen un gobierno de consenso porque no hay autoridad. Digan, bueno, van a agarrar FIMU, a participación ciudadana. ¿A quién representa esa gente? A nadie. A ellos mismos. A ellos mismos. Pero con eso tú le das una especie como de mantra santificador. Y entonces inmediatamente se convirtió en un gobierno de consenso. Pero atención, políticamente eso no tiene ningún tipo de arraigo porque la población no lo reconoce. Fijémonos que la población haitiana ni se volcó en una guerra civil luego del magnicidio, ni tampoco ha reaccionado con respecto a este anunciado gobierno de consenso con entusiasmo ni apoyo, sino con indiferencia. Doctor, en 1961, el 30 de mayo, ¿quién era el presidente de Estados Unidos? ¿Qué era Kennedy? John F. Kennedy. John F. Kennedy. En el 62, en el 63 que lo matan, ¿verdad? Así es. Usted sabe No, en el 61 lo matan. que hay un librito que parece que no falla. Me reí porque usted dijo, le dicen, haz un gobierno de consenso al neurocirujano. Claro. Usted sabe que Balaguer lo llamó Kennedy y le dijo, haga un consejo de Estado de consenso. De consenso. ¿Verdad? Claro. Es un librito. Eso es un librito. Sí. Es un librito. No Atención, pero ya yo creo que lo importante es, porque uno ha especulado tanto, vamos a decir, con cierto nivel de racionalidad, como para, bueno, poner a la gente a pensar en otras alternativas además de la versión oficial, para saber, bueno, qué va a pasar en Haití, que quizás es el ejercicio prospectivo que pueda quedar de mayor utilidad para la población que ve este programa. Claro. Lo cierto es que hay un gobierno que es reconocido por la comunidad internacional, pero que no tiene autoridad efectiva sobre el Estado. ¿Por qué? Porque un gobierno que no tiene control ni sobre la población ni sobre el territorio no tiene una autoridad plena. Lo cierto es que las calles están siendo gobernadas en muchísimas áreas por fuerzas irregulares. Atención, las principales de las cuales respondían a Jovenel Moïse. Es una verdadera pena que los medios de comunicación no estén muy atentos a los medios alternativos que realizan reportajes en Haití. Y hay un reportaje que se publicó el viernes, sumamente interesante, en la que se entrevistó el periodista, evidentemente un periodista freelance, entrevista a Jimmy Cherizier, que es un ex policía entrenado por los norteamericanos, por cierto, que es el que encabeza la federación de bandas más poderosa de Haití, que supera con tropa y armamento incluso al componente policial, el G9, Enfamille et Alliés, o sea, G9, una familia y aliados, que agrupa de 14 a 20 de las principales bandas en el área de Puerto Príncipe y otra más, que ha perpetrado masacres horrendas, casi siempre en barrios en donde había mucha oposición al presidente Jovenel Moïse, y que siempre se denunció a los organismos de derechos humanos que funcionaba con connivencia policial y a veces se movilizaba incluso él y sus secuaces en vehículos policiales. Entonces, él hace esta lectura, eso no lo he visto en los medios locales. ¿Y eso no era un mecanismo de control paralelo? Bueno, igual que hizo François Duvalier en el año 1958, él creó su milicia, se llamó Tonton Macoute, es parte de un librito. Atención, recordemos que François Duvalier también propuso un referéndum que centralizó más aún el poder a su alrededor. El mismo librito que Jovenel Moïse venía poniendo en práctica con un referéndum, que, atención, se pospone por las consecuencias no deseadas de una decisión estratégica de él, que es no vacunar a la población,
para asegurar con eso poca participación de la población en cualquier tipo de consulta de tipo eleccionario o de consulta popular a manera de referéndum, de manera que si va poca gente, me es más fácil ganar. Okay. Entonces, ¿qué pasa? La consecuencia de eso es que gente sale de control y creó una situación sanitaria que le obligó a él y a los 8 monigotes que son el Consejo Provisional Electoral a posponer las elecciones. No era lo que él deseaba. Él deseaba haber hecho esas elecciones el 2 de julio, pero no pudo. Entonces, anunció un nuevo calendario electoral para hacer referéndum y elecciones el mismo día, que es el 26 de septiembre. Entonces, atención. Matan a Jovenel Moïse y entre las primeras decisiones que toma Claude Joseph es anunciar que el calendario electoral se mantiene y el referéndum también. Y él se declara autoridad provisional. De hecho, él firma el comunicado de prensa como primer ministro interino, jefe de gobierno. El asunto es que, ¿qué va a pasar con esto? Porque a él, obviamente, cuando sale el reportaje de la revista, de la televisora Caracol, los norteamericanos no lo inhabilitan, pero le dicen, da un paso atrás, porque hay demasiado sospecha. Le retiran el apoyo. Sí, pero sigue siendo el canciller. Ajá. Entonces, da un paso atrás, pero ¿qué va a pasar para el 26 de septiembre? Ariel Henry también entra en lo mismo diciendo que vienen las elecciones porque eso es lo que demanda o exige, como si fuera una especie de panacea, la comunidad internacional, como si los problemas de Haití se resolvieran con unas elecciones. No se resuelve absolutamente nada, mucho menos si no hay participación electoral mayoritaria de la población, que parece estar muy indiferente con respecto porque sus necesidades ¿Ellos son más van a hacer inmediatas. elecciones en septiembre? Atención, Claude Joseph, eso fue lo que anunció. Ariel Henry dice que sí, que va a buscar un consenso para llevar, pero toda la oposición, ese vacío de poder que genera el magnicidio, produjo también una cierta cohesión de la oposición. Y por eso es que al presidente del Senado, que por 8 de sus aún sobrevivientes senadores, que no le había vencido el periodo, le proclaman como presidente provisional, autoridad provisional de gobierno, Lambert, todos los partidos y las iglesias en principio reconocen. Atención, también el partido de gobierno, porque el partido haitiano Ted Calais ya había marcado distancia con Jovenel Moïse. Y cuando Lambert se declara autoridad y espera confirmación en una reunión de los 8 senadores, que se pasma también eso, porque entonces rápidamente viene el tema de reconocerse la validez de la designación de Ariel Henry, y todo eso queda como entrampado. ¿Cómo se hará ese proceso ahora? Sí, pero porque Estados Unidos anunció ayuda, pero militar o de seguridad. De seguridad para su embajada. Sí, pero tiene ayuda hoy. El punto es que cuando tú ves ese esquema, ¿qué va a hacer? Pero ayudaría a un proceso electoral. Es que tú no puedes armar un gobierno de consenso sin consultar a la oposición, y eso es lo primero que ha dicho la oposición. Pero ¿cómo vas a hacer un gobierno de consenso si nadie nos ha consultado, sino que un acuerdo de aposento no nombra un gobierno con 3 monigotes de la sociedad civil que no representan a nadie? El comportamiento del gobierno dominicano por lo ocurrido ya lo sabemos. De ahora en adelante, a mí por ejemplo me llama mucho la atención cuando yo digo, vamos a abrir la frontera por temas humanitarios, porque pueden haber problemas de comida, de falta de todo allá. Pero también tú ves lo de aquí que quieren que abran la frontera por un tema económico, porque hace falta vender el intercambio comercial. ¿Qué debe de hacer el gobierno dominicano desde ahora hasta que se estabilice Haití? Bueno, aparentemente las decisiones del gobierno han estado bien encaminadas, en el sentido de permitir que el mercado binacional... Mira, por ejemplo, a pesar de la modernización, la frontera come hombres. Los militares están fajados. Sí, lo cierto es que nosotros tenemos como nación y como Estado, hasta que no se fortalezca la frontera con algún tipo de control físico, es decir, una valla, se termine la construcción de un muro o lo que sea, tú vas a tener que confiar la custodia de la frontera en el aspecto humano, y eso no ha funcionado nunca en ninguna parte del mundo, porque el contrabando termina pervirtiendo. Fuera de que Haití tiene sus problemas, usted no espera más nada importante en Haití, es decir, peor de lo que ha pasado, ¿verdad? Sí, eso va para peor, porque es que el gobierno no tiene base. Pero está haciendo un gobierno de consenso. No, es un gobierno en los papeles. En la práctica no es así, porque no tiene control efectivo ni sobre el territorio ni sobre la población. Y toda la oposición. Estados Unidos no tiene control en Haití. Ni quieren tenerlo. Quieren que otro lo asuma, porque es que le sale caro. Y ya lo que había para sacarlo. ¿Quieren que nosotros nos metamos? Sí, de hecho, eso es una propuesta que se le ha hecho a gobernantes dominicanos más de una vez.
señor presidente, ¿qué vamos a hacer con Haití? Es una pregunta que le hicieron al actual presidente. Pero ¿Qué vamos a hacer con Haití? ¿Cómo que vamos a hacer con Haití? Yo soy presidente de Haití. Okay. De esta situación que lamentablemente, porque vuelve una tragedia, hace visible a Haití de nuevo ante la comunidad internacional. ¿Usted cree que pueda marcar algún cambio de actitud o vamos a decir una nueva política o quizás una voluntad de colaboración de la comunidad internacional? De la comunidad internacional. No, la comunidad internacional es una farsa. Primero porque tú sabes que es una forma del ejercicio de una muy vil Porque inmediatamente llegaron la vacuna, explotación económica que se le llama capitalismo del desastre. Es decir, tú creas un desastre humanitario o una situación de guerra en un lugar y eso es el fondo de comercio sobre el cual tú recaudas una enorme cantidad de recursos. Eso, Se llama así ese modelo, capitalismo del desastre. ¿Tú sabes Búsquelo. dónde existe eso también? En las ONG. Viven de eso. Viven de claro, desastre. claro. Y eso son los parásitos que crecen. Claro, alrededor de eso, porque es la vía idónea para Bien. tú lograr sustraer todos esos No hay recursos. ningún área que debemos meternos. Imposible. En la República Dominicana lo que tienen que hacer es Cerrar fronteras. garantizarla con medios físicos. Ahora, yo Porque le es voy a- que actualmente, con el mayor respeto al general Carlos Díaz Morfa, que está haciendo un buen trabajo, lo cierto es que el tráfico de seres humanos continúa. Ok, pero yo le voy a poner una No a gran escala, pero ojalá sí que no continúa. me oigan para que no tomen la idea. No el tráfico de entrar a pie por el masacre y pasarse por la zona franca y la zona que siempre ha sido vulnerable. Supóngase lo siguiente. Una organización de esas que se niegan a ayudar organizan 10.000 ciudadanos haitianos. 10.000, no 4 millones, ni 10.000. Dicito, nosotros vamos a cruzar de Veladero a Elías Piña, ahora mismo, por ahí. ¿Quién lo va a parar? Bueno, hay una cantidad de puestos de control migratorios. 10.000 juntos, doctor. No, juntos no. Estoy hablando de juntos. Eso plantea un desafío que la autoridad dominicana siempre ha temido. Es decir, las llamadas pobladas, una marejada humana. Una poblada. Correcto. Que nadie va a tirar un tiro. Afortunadamente han pasado dos cosas. En el imaginario colectivo, lo que llaman el subconsciente colectivo, el corte que ejerció Trujillo ejerce un temor. Y luego están los grandes problemas de diferenciación cultural. Es decir, el haitiano les resulta... Y ellos saben que Trujillo se murió. Sí, no, pero en el subconsciente de la población, siempre la evocación de un ejercicio extremo del control de la soberanía, que fue genocida, ha sido magnificado interesadamente porque se ha hablado de cantidades fabulosas e irracionales de personas. O sea, eso no fue un hecho que produjo tampoco decenas de miles de muertos. Pero ha quedado en el colectivo principalmente porque ha sido magnificado mediáticamente. Doctor, sus canas no muestran su edad. Usted no tiene que cuidarse tanto del coronavirus. Sé que usted toma las medidas que Michelle le Díselo a Leila. recomendó. Díselo a Leila. Seguro. Que no cuide tanto a su marido y que lo deje venir a menudo, porque esa película no ha terminado. Doctor Juan Miguel Castillo, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias, doctor. Bien, a continuación quisiéramos reiterar que le expresamos a Altagracia Salazar nuestro pésame porque acabamos de confirmar fue que su padre murió en Nizao. El padre de Altagracia falleció en Nizao después parece que fue una muerte abrupta porque estaba compartiendo el Día del Padre. Altagracia, sentimos mucho la muerte de tu papá. También la de nuestro amigo y compañero de nuestra infancia, Pedro Melgen Orozco, Pepe. Y quiero también reiterar que hoy es día de la patrona de San Francisco de Macorís, Santa Ana. ¿Tú lo sabías? Yo no sabía que será la patrona. Hoy es la patrona. Es que la patrona de el patrón de San Francisco era San Francisco. No, es Santa Ana. Santa Ana. Hay una pareja que no quiero mencionarlo, ella que se conocieron en un baile de Santa Ana, un hombre muy rico de aquí. Sí. Así es que a Ana Robles, un abrazo, nuestra querida doctora Robles, el día de Santa Ana Robles, santa de la neurología. Señores, adelante, Michelle.
Bien, vamos a una pausa.